una niña de apenas 8 años, me enseñó el verdadero significado de la familia. Esa frase resonó en mi mente mientras observaba a la pequeña Lucía, acurrucada en un rincón sucio del callejón detrás de la gasolinera abandonada, con el rostro manchado de polvo y los ojos llenos de un miedo que no debería conocer una criatura tan joven. Mi vida, hasta ese momento, había sido un páramo de amargura. Me llamo Kendra Delgado, tengo 62 años, y hace 7, cuando conocí a Lucía, era una mujer rota, consumida por la soledad, tras 30 años limpiando suelos en un hospital público de Sevilla. Mi cuerpo estaba agotado, mis manos ásperas como lija, y mi corazón, aún más pesado, cargaba el luto de mi esposo, Antonio, muerto de un infarto 3 años atrás. Mis 2 hijos, Samuel y Javier, vivían lejos, uno en Madrid, el otro en Barcelona, con sus propias familias, sus propias vidas. No los culpaba, pero sus ausencias dejaban un vacío que me ahogaba cada noche, como si el silencio de mi casa en el barrio de Triana fuera un cuchillo clavándose lentamente en mi pecho. Era una mañana de diciembre, el aire cálido y pegajoso prometía un día sofocante. Me senté en el porche con mi café negro, amargo como mi estado de ánimo, observando cómo el barrio despertaba. Triana ya no era lo que solía ser. Antes, los niños corrían por las calles, las vecinas charlaban desde los balcones, y el olor a pan fresco de la panadería de don Gustavo llenaba el aire. Pero el tiempo trajo sombras más oscuras. El tráfico de drogas se coló como una plaga. Las ventanas se blindaron con rejas, y el sentido de comunidad se deshizo como ceniza al viento. A mis 62 años, me había resignado a esa decadencia, a la rutina de levantarme a las 5:30 de la mañana, un hábito que ni la jubilación pudo romper. Preparaba mi café, me sentaba en el porche y dejaba que el mundo pasara frente a mí, indiferente. Esa mañana, mientras el cielo se teñía de un azul pálido, vi a Lucía por primera vez. Estaba sentada en la acera, a 3 calles de mi casa, frente a la gasolinera abandonada, un lugar donde los yonkis se reunían a veces para sus trapicheos. Era una niña flaca, con el cabello castaño enredado y sucio, vestida con una camiseta rosa descolorida, demasiado grande, y una falda vaquera rota en las rodillas. Sus pies descalzos estaban negros de mugre. Al principio, pensé que esperaba a alguien, quizás a su madre, que habría entrado en alguna tienda cercana, pero algo en su postura, en cómo se encogía contra la pared, como si quisiera volverse invisible, me heló la sangre. Era el gesto de alguien que conoce el miedo, que lo lleva tatuado en la piel. Terminé mi café, me vestí con mi ropa de salir, una falda gris y una blusa sencilla, y tomé mi bolso para ir al mercado de Don Pedro, pero al pasar por el porche otra vez, la vi de nuevo, inmóvil, con la misma expresión de animal acorralado. Mis pies, como si tuvieran vida propia, me llevaron hacia ella. El callejón olía a orina y basura acumulada. Las grietas en el pavimento parecían heridas abiertas en la tierra, y el sol comenzaba a calentar el asfalto, haciendo que el aire vibrara. Cuando estuve lo bastante cerca, vi su rostro con claridad, unos ojos enormes, oscuros, que parecían tragarse la luz, y una piel morena quemada por el sol. Tenía rasguños en los brazos y las piernas, nada grave, solo las marcas de una infancia pasada en las calles, pero su expresión era una mezcla de agotamiento y alerta, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. «Buenos días, pequeña», dije, suavizando mi voz todo lo que pude. Ella levantó la mirada, y el pánico cruzó su rostro como un relámpago. «Buenos días, señora», respondió en un susurro apenas audible. «¿Estás esperando a alguien?», negó con la cabeza sin hablar. Sus ojos me estudiaban, evaluándome,
como si intentara decidir si era una amenaza o una salvadora. ¿Vives cerca de aquí? Otra vez negó, pero esta vez su gesto era más vago, como si no supiera o no quisiera responder. El olor que desprendía me llegó entonces. No era exactamente suciedad, sino ese aroma dulce y agrio de una niña que no se ha bañado en días, mezclado con el sudor de la calle. ¿Cómo te llamas?, pregunté, agachándome para estar a su altura, aunque mis rodillas crujieron en protesta. Lucía, murmuró, y por un instante un amago de sonrisa asomó en su rostro. Pero todos me llaman Lulú. Lulú, qué nombre tan bonito. Yo soy doña Kendra, pero puedes llamarme Kendra a secas. ¿Tienes hambre, Lulú? Sus ojos se iluminaron, pero la cautela volvió rápido, como una puerta que se cierra de golpe. Asintió lentamente. ¿Qué tal si me acompañas al mercado? Necesito comprar algunas cosas, y luego podemos pasar por la panadería de don Gustavo. Hace unos bollos dulces que te van a encantar. Me miró durante un largo rato sopesando la oferta. Finalmente se puso de pie, más pequeña de lo que imaginaba, con las piernas flacas y las rodillas prominentes, señales de una dieta escasa. Caminamos juntas hacia el mercado, ella siempre un paso atrás, manteniendo una distancia segura, lista para huir si algo salía mal. Respeté su espacio y traté de mantener la conversación ligera. ¿Te gustan los bollos dulces, Lulú? Sí, dijo, con un tono soñador. Mi madre a veces compraba en una panadería cerca de casa. Eran calentitos, con azúcar por encima. ¿Y dónde está tu madre ahora? Su rostro se ensombreció y miró al suelo sin responder. Me di cuenta de que había tocado un nervio y cambié de tema. Mira, ya llegamos. Don Pedro es muy amable, ya verás. El mercado de don Pedro era un lugar estrecho, con estanterías abarrotadas hasta el techo. Pedro, un hombre de unos 50 años, con la piel curtida y una sonrisa fácil, estaba detrás del mostrador, hojeando un periódico viejo. Buenos días, doña Kendra. ¿Cómo está hoy? Bien, Pedro. Traje a una amiguita conmigo. Puse una mano suavemente en la espalda de Lulú, sintiendo cómo se tensaba bajo mi toque. Ella es Lulú. Hola, Lulú. Primera vez que te veo por aquí. ¿Cuántos años tienes? 8, susurró ella, casi inaudible. Mientras hacía mis compras, Lulú permaneció a mi lado, silenciosa, observando todo con esos ojos grandes y atentos. De vez en cuando miraba las golosinas en las estanterías, pero no pedía nada. Cuando terminé, añadí un paquete de galletas de chocolate al montón. Esto también, Pedro. Christoph, doña Kendra. Salimos del mercado y fuimos directo a la panadería de don Gustavo. El aroma a pan recién horneado y café llenaba el aire, y vi cómo Lulú inhalaba profundamente, como si quisiera guardar ese olor en su interior. Doña Kendra llegó justo a tiempo. Acabo de sacar los bollos del horno, dijo don Gustavo, un hombre bajito y robusto con un acento gallego que nunca perdió, aunque llevaba décadas en Sevilla. Entonces, dame 2 bien calentitos y un vaso de leche para la niña. Nos sentamos en una mesita frente a la panadería. Lulú sostenía el bollo como si fuera un tesoro, soplando antes de cada mordida. Bebía la leche a pequeños sorbos, estirando el momento. ¿Está rico?, pregunté. Asintió con entusiasmo, con la boca llena, y por primera vez sonrió de verdad. Era una sonrisa que iluminaba su rostro demacrado, y por un instante vi a la niña que podría haber sido si la vida no la hubiera tratado con tanta crueldad. Lulú, ¿puedo preguntarte algo? ¿Dónde dormiste anoche? La sonrisa se desvaneció. Miró el vaso de leche, apretándolo entre sus manos pequeñas. ¿En la calle?, dijo al fin en un susurro. ¿Y tus padres? No sé dónde están.
Su voz era tan baja que apenas la escuché. Salieron anteanoche y no volvieron. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y te quedaste sola en casa? Estuve esperando hasta ayer por la mañana, pero no había comida y salí a buscarlos. Levantó los ojos hacia mí. ¿Usted sabe dónde podrían estar? No supe qué responder. ¿Cómo le explicas a una niña de 8 años que sus padres probablemente estaban perdidos en un agujero de drogas, consumidos por un vicio que los hacía olvidar que tenían una hija? No lo sé, pequeña, pero ¿qué te parece si por hoy te quedas conmigo hasta que tus padres aparezcan? Me miró con desconfianza. ¿No me va a hacer daño? La pregunta me rompió el alma. Nunca, mi niña. Tengo una casa pequeña pero limpia y segura. Puedes bañarte, comer algo y dormir en una cama de verdad. ¿Qué dices? Pensó un momento, mordiendo el último pedazo de bollo. Puedo llevar las galletas. Christophe, son tuyas. Y así, sin saberlo, comenzó el capítulo más importante de mi vida. Cuando llegamos a mi casa, Lulú se quedó parada en la puerta, mirando todo con curiosidad. Mi hogar era humilde, una sala pequeña con un sofá desgastado pero limpio, una televisión antigua, una mesa de comedor de formica con 2 sillas, la cocina era diminuta, y en el patio trasero tenía unas pocas plantas que Antonio cuidaba con cariño antes de morir. «Pasa, no tengas miedo», dije. Entró despacio, tocando las cosas con cuidado, como si temiera romper algo. Se detuvo frente a la estantería donde guardaba fotos de Antonio y mis hijos. «¿Es su familia?», preguntó. «Sí, ese es Antonio, mi esposo, que ya falleció, y estos son mis hijos, Samuel y Javier. Son grandes ahora y viven lejos». «¿Entonces no tiene familia aquí?», negué con la cabeza. «Solo estoy yo», asintió, como si entendiera perfectamente lo que era estar sola en el mundo. «¿Qué tal un baño caliente? Debes sentirte sucia después de dormir en la calle». La llevé al baño pequeño y encendí el calentador. Lulú miró el agua caliente como si fuera un milagro. «Voy a buscarte una toalla limpia y algo de ropa. Será una camiseta mía. Te quedará grande, pero estará limpia». Busqué una camiseta vieja de Antonio y unos pantalones cortos que usaba para dormir. Cuando salió del baño, parecía otra niña. Su cabello, ahora limpio, brillaba bajo la luz, y su piel morena tenía un tono rosado por el agua caliente. Olía a mi jabón de lavanda. «¿Te sientes mejor?» «Mucho mejor, doña Kendra. Gracias. Preparé un almuerzo sencillo: arroz, lentejas, un huevo frito y una ensalada de tomate. Para Lulú debió parecer un festín. Comió despacio, saboreando cada bocado, y pidió repetir 2 veces. Después se acomodó en el sofá para ver televisión. Puse un canal de dibujos animados y en menos de media hora estaba dormida, abrazada a un cojín. La observé mientras dormía, tan pequeña, tan frágil. ¿Cómo podían unos padres abandonar a una criatura así? Pero mientras la miraba, sentí algo que no había sentido en años: un propósito. Lulú me necesitaba, y yo, sin darme cuenta, también la necesitaba a ella. La luz del atardecer se filtraba por las cortinas raídas de mi sala, tiñendo el suelo de un naranja cálido, mientras Lulú dormía en el sofá, con el rostro relajado, por primera vez desde que la conocí. Su respiración era suave, casi imperceptible, pero cada pequeño movimiento de su pecho me recordaba que estaba viva, que estaba aquí, a salvo, aunque fuera por un momento. Me senté en una silla junto a ella, con las manos entrelazadas sobre el regazo, y dejé que mi mente divagara. ¿Qué clase de padres podían abandonar a una niña tan frágil? ¿Qué clase de mundo permitía que una criatura de 8 años terminara durmiendo en la calle, con el estómago vacío y el corazón
Lleno de miedo, la rabia me quemaba por dentro. Pero también había algo más, algo que no podía nombrar, una chispa de esperanza, como si la presencia de Lulú en mi casa hubiera encendido una luz que llevaba años apagada. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Mientras ella dormía, tomé el teléfono y llamé a mi hijo Samuel en Madrid. Su voz, siempre calmada y racional, me trajo un poco de consuelo. «Mamá, esto es serio», dijo después de escuchar la historia de cómo había encontrado a Lulú. «No puedes quedarte con una niña así, sin más. Tienes que contactar con el consejo tutelar, informarles de la situación». «Lo sé, Samuel», respondí, aunque mi voz temblaba, pero cuando la miro, no puedo evitar sentir que está donde debe estar. «Mamá, sé que tienes un corazón enorme, pero esto no es solo cuestión de sentimientos. Hay leyes, procedimientos. Esa niña tiene padres, y aunque sean unos desastres, tienen derechos». Colgué con un nudo en la garganta, sabiendo que tenía razón, pero incapaz de imaginarme entregando a Lulú a un sistema que podría devolverla a un infierno. Cuando Lulú despertó, el sol ya se había puesto, y la casa estaba envuelta en una penumbra suave. Parpadeó, desorientada, y tardó unos segundos en recordar dónde estaba. «¿Doña Kendra?», dijo, frotándose los ojos. «Ya es de noche». «Sí, pequeña. ¿Dormiste un buen rato? ¿Tienes hambre otra vez?», asintió con timidez, y preparé una cena sencilla: tortilla de patatas, un poco de pan y un vaso de leche. Comió con el mismo cuidado que en el almuerzo, como si temiera que la comida pudiera desvanecerse. Mientras cenábamos, intentó contarme algo sobre su vida, pero sus palabras eran fragmentadas, como si tuviera miedo de revelar demasiado. «En mi casa», dijo mirando el plato, «a veces no había nada para comer. Mi papá decía que no había dinero, pero siempre había para sus cosas». «¿Sus cosas?», pregunté con cuidado. Ella se encogió de hombros. «No sé, cosas que él y mi mamá fumaban. Olían raro y después se ponían a gritar o a dormir. Sentí una punzada en el pecho, como si alguien me hubiera clavado una aguja. «Lulú, ¿alguna vez te hicieron daño?», negó con la cabeza, pero sus ojos evitaron los míos. «No mucho. A veces mi papá me daba un cachete si hacía ruido, pero decía que era para que aprendiera. Quise gritar, romper algo, pero me contuve. En lugar de eso, le sonreí y cambié de tema. Mañana vamos a ir a la escuela, ¿te parece? A ver si podemos arreglar para que vuelvas a clases». Sus ojos se iluminaron. «¿De verdad? ¿Puedo ir a la escuela otra vez? Christoph, toda niña tiene derecho a estudiar». Esa noche preparé el viejo cuarto de mis hijos para ella. Estaba lleno de polvo y recuerdos, pero después de una buena limpieza y sábanas frescas, quedó acogedor. Le di una de mis camisetas largas como pijama. «¿Este cuarto era de tus hijos?», preguntó, mirando las paredes desnudas. «Sí, cuando eran pequeños como tú. ¿Y no te da tristeza que estén tan lejos?». «A veces, pero la vida es así. Ellos tienen sus familias ahora». Lulú asintió, como si entendiera más de lo que una niña de su edad debería. Antes de apagar la luz, me miró con esos ojos grandes y serios. «Doña Kendra, ¿crees que mis papás me van a encontrar?». No supe qué responder. Quería ser honesta, pero no podía arrancarle la poca esperanza que le quedaba. «No lo sé, mi niña, pero mientras tanto, estás aquí conmigo y no te va a faltar nada». Me dio un abrazo tímido, el primero que me dio, y sentí su cuerpecito temblar contra el mío. «Gracias, doña Kendra. Gracias a ti y Lulú por hacerme compañía». Cerré la puerta y me fui a mi cuarto, pero no pude dormir. La idea de que sus padres pudieran aparecer en cualquier momento, reclamándola como si fuera una pertenencia perdida, me llenaba de pavor. ¿Y si eran violentos? ¿Y si la arrancaban de mis manos para arrastrarla de vuelta a su miseria? Pero también sabía que no podía quedarme con ella
sin hacer las cosas bien. Al día siguiente, tendría que moverme rápido. A la mañana siguiente, me despertó un ruido en la cocina. Alarmada, me levanté y encontré a Lulú de puntillas, intentando alcanzar una taza en el armario. «Buenos días, doña Kendra», dijo con una sonrisa tímida. Quise hacer café, como hacía mi mamá para mi papá. El café estaba aguado y un poco quemado, pero lo tomé como si fuera el mejor del mundo. Ver a esa niña intentando cuidar de mí, devolver el cariño que había recibido, me rompió el corazón de una manera dulce. «Está delicioso, pequeña», mentí, y ella sonrió orgullosa. Después del desayuno, nos preparamos para ir a la escuela. Lulú se puso la ropa con la que había llegado, ahora limpia, pero aún gastada. Caminamos juntas por las calles de Triana, ella charlando sobre sus antiguos compañeros de clase. Tenía una amiga, Cassandra, que siempre me prestaba sus lápices, y había un niño, Diego, que me daba la mitad de su bocadillo cuando no tenía nada para comer. «¿No llevabas comida?», pregunté, tratando de sonar casual. «A veces mi mamá no tenía tiempo o no había nada en casa», lo dijo con una naturalidad que me heló la sangre. La Escuela Municipal Santa Teresa era un edificio sencillo, de paredes blancas y un patio pequeño con un par de árboles raquíticos. La directora, doña Isabel, una mujer de unos 60 años, con el cabello gris, recogido en un moño apretado, nos recibió con una mezcla de sorpresa y alivio. «Lucía, hace meses que no te vemos por aquí», dijo agachándose para mirar a la niña. Estábamos preocupados. «Buenos días, doña Isabel», dije, presentándome. «Soy Kendra Delgado y estoy cuidando de Lulú temporalmente. Queremos ver si puede volver a clases». Nos llevó a su despacho, un cuarto pequeño lleno de papeles y carpetas. «Doña Kendra, ¿cuál es su relación con Lucía?», expliqué cómo la había encontrado, sola y abandonada en la calle, y cómo no podía dejarla allí. Doña Isabel escuchó con atención, tomando notas. «La situación de los padres de Lucía es complicada», dijo finalmente. «La madre, Raquel, ha venido varias veces aquí, pidiéndonos dinero o comida. Siempre parecía estar bajo los efectos de algo. Y el padre, Carlos, es peor. Tiene antecedentes por robo y tráfico. La última vez que estuvo aquí, intentó llevarse a Lucía en medio de una clase, pero estaba tan drogado que apenas podía caminar. Sentí una furia sorda crecer dentro de mí. Lulú, sentada a mi lado, escuchaba en silencio, con las manos apretadas sobre el regazo. «¿Y qué necesita para que pueda volver a clases?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Oficialmente, necesitamos la documentación y la autorización de los padres o un tutor legal, pero, dadas las circunstancias, podemos hacer una excepción temporal. Lucía es una niña brillante. No podemos dejarla sin estudiar». Mientras doña Isabel preparaba los formularios, paseamos por la escuela. Lulú me mostró su aula favorita, el patio donde jugaba en el recreo, la biblioteca con estanterías llenas de libros desgastados. «Doña Kendra, ¿crees que mis papás se enfadarán si vuelvo a la escuela?». «¿Por qué lo harían?». «Porque mi papá decía que la escuela era una pérdida de tiempo, que yo era tonta y que nunca iba a aprender nada». La rabia me subió a la garganta, pero respiré hondo. «Lulú, escúchame bien. No eres tonta. Eres muy inteligente, y nadie tiene derecho a decirte lo contrario. ¿Me lo prometes?». «Te lo prometo», dijo, y por primera vez vi un destello de confianza en sus ojos. De vuelta en la secretaría, completamos los trámites para que Lulú comenzara las clases el lunes siguiente. En el camino a casa, paramos en la tienda de doña Mercedes para comprar algo de ropa y material escolar. No era mucho. Un par de camisetas, una falda,
unos zapatitos baratos, cuadernos y lápices, pero el rostro de Lulú se iluminó con cada cosa que elegía. ¿De verdad puedo quedarme con esto?, preguntó, sosteniendo una mochila azul con estrellas. Christophe, pequeña, es todo tuyo. Durante el resto de la semana establecimos una rutina. Desayunábamos juntas, y luego le enseñaba algunas cosas para ayudarla a ponerse al día con la escuela. Lulú aprendía rápido, con una curiosidad que parecía insaciable. Por las tardes, jugábamos o charlábamos. Poco a poco, empezó a contarme más sobre su vida. Hablaba de días sin comida, de noches durmiendo en el suelo porque sus padres habían vendido los muebles, de extraños que entraban a su casa para comprar polvos blancos mientras ella se escondía en un rincón. Doña Kendra, ¿por qué eres tan buena conmigo? Ni siquiera me conocías, dijo una tarde mientras pintábamos en el patio. A veces, Lulú, la vida pone en nuestro camino a personas que necesitamos y que nos necesitan. Yo estaba muy sola, y tú apareciste. Creo que nos encontramos porque ambas lo necesitábamos. Yo también te quiero mucho, doña Kendra, dijo, y sus palabras me llenaron de una calidez que no sentía desde hacía años. Pero esa calma se rompió el viernes por la noche. Estábamos viendo televisión cuando unos golpes fuertes resonaron en la puerta. Lulú se encogió en el sofá, con los ojos abiertos de terror. «Quédate aquí», dije, levantándome con el corazón en la garganta. Al abrir la puerta, me enfrenté a un hombre alto y demacrado, con la ropa sucia y un olor a alcohol y tabaco que me golpeó como una bofetada. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su voz era un gruñido. «¿Eres tú la vieja que tiene a mi hija?» El hombre en la puerta era Carlos, el padre de Lulú. Su presencia era como un golpe de aire viciado, cargado de amenaza. Sus manos temblaban y sus pupilas dilatadas brillaban bajo la luz tenue del porche. «¿Dónde está mi hija?», gruñó, dando un paso hacia mí. Sentí un escalofrío, pero me mantuve firme, bloqueando la entrada con mi cuerpo. «Está dormida», mentí, con la voz más firme de lo que esperaba. «Y tú no estás en condiciones de llevártela. Vuelve mañana cuando estés sobrio». Sus ojos se entrecerraron, y por un momento pensé que me empujaría o algo peor. «Soy su padre, vieja. No tienes derecho a quedártela», escupió, con un aliento que apestaba a licor barato y desesperación. Miré por encima de mi hombro y vi a Lulú acurrucada en el sofá, con los ojos abiertos de par en par, temblando como una hoja. «No quiero ir, papá», dijo en un susurro, su voz quebrada por el miedo. Eso pareció encender algo en Carlos. «¿Qué dijiste, niña?», rugió, intentando pasar por mi lado. Me planté frente a él, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «No la vas a tocar», dije, sorprendida por la fuerza de mi propia voz. «Abandonaste a tu hija, la dejaste sola en la calle, pasando hambre, y ahora quieres venir a gritarle. ¿Qué clase de padre eres?». Carlos dio un paso atrás, como si mis palabras lo hubieran golpeado, pero la furia seguía allí, ardiendo en sus ojos. «No te metas en lo que no te importa», siseó. «Volveré mañana, y me la llevaré, quieras o no». Se dio la vuelta y se alejó tambaleándose, dejando tras de sí un eco de amenaza que me heló la sangre. Cerré la puerta con llave y corrí hacia Lulú, que estaba sollozando en silencio. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpecito temblar contra el mío. «Ya se fue, pequeña. No va a pasar nada», murmuré, acariciándole el cabello. «No quiero ir con él, doña Kendra. Está raro. Me da miedo», dijo entre lágrimas. «No vas a ir a ningún lado que no quieras. Te lo prometo». Pero mientras la consolaba, sabía que mi promesa era frágil. Carlos era su padre, y la ley estaba de su lado, sin importar cuán monstruoso fuera. Esa noche, Lulú no quiso dormir sola,
La llevé a mi cama, donde se acurrucó como un animalillo asustado, sobresaltándose con cada crujido de la casa. Yo tampoco dormí, con la mente dando vueltas, buscando una solución. No podía permitir que ese hombre se llevara a Lulú, pero tampoco podía ignorar la realidad. Era una anciana sola, sin autoridad legal sobre ella. Al día siguiente, sábado, amaneció con un cielo gris que parecía reflejar mi estado de ánimo. Lulú estaba callada, apenas tocó el desayuno. Intenté animarla con un juego de cartas, pero sus ojos seguían desviándose hacia la puerta, como si esperara que Carlos apareciera en cualquier momento. Decidí que no podía esperar más. Llamé al consejo tutelar y expliqué la situación con todo el detalle que pude. La mujer, al otro lado del teléfono, una tal Marta, fue amable pero firme. Entiendo, doña Kendra, pero necesitamos hacer una investigación. Los padres tienen derechos legales y aunque la situación de Lucía suena preocupante, no podemos actuar sin pruebas. Concertamos una cita para el lunes por la mañana. Mientras tanto, dijo Marta, mantenga a la niña a salvo, y si el padre aparece, no lo enfrente sola. Llame a la policía si es necesario. Colgué con una mezcla de alivio y ansiedad. Al menos alguien oficial estaba al tanto, pero la espera se sentía como caminar sobre cristales rotos. El domingo, la tensión en la casa era palpable. Lulú apenas hablaba, y yo me sorprendía mirando por la ventana cada pocos minutos, temiendo ver la silueta de Carlos. Pero no fue hasta la tarde cuando ocurrió lo inevitable. Estaba en la cocina preparando una sopa cuando escuché gritos en la calle. Corrí al porche y vi un espectáculo que me heló la sangre. Carlos estaba allí, no solo, sino acompañado por una mujer demacrada, con el cabello teñido de un rubio sucio y ojeras tan profundas que parecía un cadáver ambulante. Era Raquel, la madre de Lulú. «Queremos a nuestra hija», gritó Carlos, golpeando la verja de mi casa. Los vecinos comenzaron a asomarse, y doña Mercedes, desde su balcón, me miró con preocupación. Lulú, que estaba en el patio trasero, corrió hacia mí y se aferró a mi cintura. «Mamá», susurró, y el dolor en su voz era como un cuchillo. «Buenas tardes», dije, saliendo al porche con Lulú pegada a mí. «¿Qué quieren?» «Sabes muy bien qué queremos», gruñó Carlos. «Danos a la niña ahora mismo». Raquel, tambaleándose ligeramente, intentó hablar con voz suave. «Lucía, mi amor, ven con mamá. Todo va a estar bien». Pero sus ojos vidriosos y su voz arrastrada traicionaban su estado. Estaba drogada, igual que Carlos. «No quiero ir», dijo Lulú, escondiendo el rostro en mi falda. «Quiero quedarme con doña Kendra». Carlos dio un paso adelante, y por un instante pensé que iba a derribar la verja. «Eres mi hija, y harás lo que yo diga», rugió. La rabia me subió como una ola. «¡Basta!», grité, sorprendiéndome a mí misma. «Ustedes la dejaron sola, pasando hambre, durmiendo en la calle como un perro, y ahora vienen a reclamarla como si fuera un objeto. No tienen vergüenza». Raquel rompió a llorar, pero sus lágrimas no me conmovieron. «Solo necesitábamos un tiempo para organizarnos», balbuceó. «¿Organizarse para qué? ¿Para drogarse más?». Las palabras salieron de mi boca como veneno, y vi cómo Carlos apretaba los puños. «Cuidado con lo que dices, vieja», siseó. «Puedo hacer que te arrepientas». En ese momento, doña Mercedes, que había bajado de su casa, se interpuso. «Déjenla en paz, o llamo a la policía ahora mismo», dijo con voz firme. Carlos la miró con desprecio, pero algo en la presencia de más testigos lo hizo retroceder. «Esto no se queda así», dijo, señalándome con un dedo tembloroso. «Volveremos». Raquel, tirando de su brazo,
Lo arrastró calle abajo, murmurando algo que no alcancé a escuchar. Cuando volví a casa con Lulú, ella estaba temblando, con los ojos llenos de lágrimas. «No quiero ir con ellos, doña Kendra. Me van a dejar sola otra vez», sollozó. La abracé con fuerza, sintiendo su miedo como si fuera mío. «No te preocupes, pequeña. Nadie te va a llevar a ningún lado mientras yo esté aquí». Pero mientras la consolaba, sabía que la lucha apenas comenzaba. Esa noche apenas dormimos. Lulú se quedó en mi cama, aferrándose a mí como si fuera su único ancla en un mar de tormentas. Yo pasé las horas mirando el techo, pensando en cómo protegerla. La idea de enfrentarme a Carlos y Raquel de nuevo me aterrorizaba, pero más miedo me daba imaginar a Lulú de vuelta en sus manos, atrapada en un mundo de drogas y violencia. El lunes por la mañana nos levantamos temprano y fuimos al consejo tutelar. El edificio era un lugar gris y desangelado, con paredes descascaradas y un olor a humedad que se pegaba a la piel. Marta, la asistente social, nos recibió con una sonrisa cansada pero amable. «Cuéntame cómo os conocisteis», le dijo a Lulú, que estaba sentada en mi regazo, aferrando mi mano con fuerza. Lulú habló con voz baja, contando cómo sus padres la habían dejado sola, cómo había terminado en la calle, cómo yo la había encontrado. Cada palabra era como un puñal, pero también una prueba de la pesadilla que había vivido. «¿Alguna vez viste a tus padres usar drogas?», preguntó Marta con suavidad. Lulú asintió. Fumaban cosas que olían mal y después se ponían raros. A veces dormían todo el día, otras veces gritaban o rompían cosas. «¿Y te hicieron daño?», Lulú dudó, mirando al suelo. «A veces mi papá me pegaba si hacía ruido, y una vez mi mamá me empujó porque pedí comida, pero no había nada». Marta anotó todo con expresión seria. «Doña Kendra, entiendo que quiera proteger a Lucía, pero esto es complicado. Los padres tienen derechos legales, y aunque hayan sido negligentes, necesitamos pruebas sólidas para actuar». Explicó que abrirían una investigación y que, mientras tanto, Lulú podía quedarse conmigo bajo supervisión del consejo. «¿Eso significa que puedo quedarme con doña Kendra?», preguntó Lulú, con un destello de esperanza en los ojos. «Por ahora sí, pequeña», respondió Marta. Salimos del edificio con una mezcla de alivio y temor. Al menos Lulú estaba a salvo temporalmente, pero la sombra de sus padres seguía acechándonos. De vuelta en casa, intenté recuperar la rutina. Lulú fue a la escuela ese mismo día, y verla con su mochila nueva, caminando hacia el aula con una mezcla de nervios y emoción, me llenó de orgullo, pero también sabía que la batalla no había terminado. Cada día que pasaba, temía que Carlos o Raquel aparecieran de nuevo, con sus promesas vacías y sus amenazas. Y aunque Lulú empezaba a florecer, sus risas llenaban la casa, sus notas en la escuela mejoraban, el miedo seguía allí, como una herida que no cierra. «Doña Kendra», me dijo una noche mientras hacíamos la tarea, «¿y si mis papás nunca cambian?». No supe qué responder. Solo la abracé y le dije: «Pase lo que pase, yo estaré aquí, pequeña, siempre». El eco de las amenazas de Carlos resonaba en mi cabeza mientras preparaba el desayuno el lunes siguiente. Lulú estaba sentada en la mesa de la cocina, con su mochila nueva al lado, lista para su primer día de clases. Intentaba parecer valiente, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa y sus ojos se desviaban hacia la puerta cada pocos segundos. «¿Crees que vendrán hoy, doña Kendra?», preguntó, con la voz tan baja que apenas la escuché. «No lo sé, pequeña», respondí, poniendo un plato de tostadas con mermelada frente a ella. «Pero hoy vas a la escuela, y eso es lo importante. Nadie te va a molestar allí», asintió, pero la sombra del miedo seguía en su rostro.
Mientras la veía mordisquear la tostada, sentí una mezcla de amor y furia. Amor por esa niña que había llenado mi vida de propósito, y furia contra unos padres que la habían abandonado a su suerte en un mundo cruel. El camino a la escuela fue silencioso. Lulú caminaba a mi lado, aferrando las correas de su mochila como si fueran un salvavidas. Cuando llegamos a la entrada de Santa Teresa, doña Isabel estaba allí, saludando a los niños. «Lucía, qué alegría verte», dijo, con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. Lulú le devolvió una sonrisa tímida y entró al aula, mirando hacia atrás una última vez antes de desaparecer entre los demás niños. Me quedé allí un momento, con el corazón apretado, preguntándome si estaba haciendo lo correcto al dejarla ir, aunque fuera solo por unas horas, pero sabía que la escuela era su refugio, un lugar donde podía ser una niña normal, lejos de las sombras de sus padres. De vuelta en casa, la soledad me golpeó como una ola. La casa, que durante días había estado llena de la risa y los pasos ligeros de Lulú, ahora parecía un mausoleo. Me senté en el porche con mi café, pero el ritual matutino había perdido su encanto. Cada crujido, cada ruido de la calle me hacía saltar, temiendo que Carlos o Raquel aparecieran. Decidí mantenerme ocupada. Limpié la casa de arriba abajo, lavé la ropa de Lulú, planché sus camisetas nuevas, pero mientras doblaba una de sus faldas, no pude evitar imaginarla de vuelta en las calles, sucia y asustada, bajo el control de unos padres que no merecían llamarse así. La idea era insoportable. Llamé a mi hijo Javier en Barcelona, buscando consejo. «Mamá, no puedes enfrentarte a esto sola», dijo, con su voz seria de siempre. «Si esos padres son tan peligrosos como dices, necesitas protección. ¿Y si contactas con un abogado?» La idea me intimidó. Yo era una mujer sencilla. Nunca había lidiado con abogados, pero anoté su sugerencia, prometiéndome investigarla más tarde. Esa tarde, cuando fui a buscar a Lulú a la escuela, su rostro estaba iluminado por una sonrisa que no había visto antes. «Doña Kendra», la maestra dijo, «que soy muy buena en matemáticas», dijo, casi saltando mientras caminábamos, y Cassandra me dejó sentarme con ella en el recreo. Escucharla hablar con tanto entusiasmo me llenó de una alegría agridulce. Estaba floreciendo, pero ¿por cuánto tiempo? Esa noche, mientras cenábamos un guiso de lentejas, Lulú me contó más sobre su día, cómo había dibujado un paisaje en clase de arte, cómo Diego le había regalado un caramelo, pero también noté que evitaba hablar de sus padres, como si temiera invocarlos con solo mencionarlos. «Doña Kendra», dijo de repente, dejando el tenedor en el plato, «¿qué pasa si mi papá viene otra vez?» Tragué saliva, buscando las palabras adecuadas. «Si viene, lo enfrentaremos juntas, pero ahora estás aquí, a salvo, y eso es lo que importa». El resto de la semana transcurrió en una calma tensa. Lulú iba a la escuela cada mañana, y yo la recogía cada tarde, siempre mirando por encima del hombro, esperando lo peor. Pero Carlos y Raquel no aparecieron, y por un momento me permití creer que tal vez se habían rendido. Sin embargo, el viernes por la noche, la realidad me alcanzó como un puñetazo. Estaba ayudando a Lulú con sus deberes, cuando un estruendo sacudió la puerta. «Abre, vieja», era la voz de Carlos, más furiosa que antes, acompañada de golpes que hacían temblar la madera. Lulú soltó un grito y se escondió detrás de mí. Corrí a la puerta, pero antes de abrir, tomé el teléfono y marqué el número de la policía, susurrando la dirección y pidiendo ayuda urgente. Luego, armándome de valor, abrí la puerta solo lo suficiente para enfrentarlo. Carlos estaba aún más desaliñado que la última vez, con la camisa rota
y los ojos inyectados en sangre. A su lado, Raquel parecía un espectro, con el rostro hundido y las manos temblando. «¡Dame a mi hija ahora mismo!», gritó Carlos, empujando la puerta. Me interpuse, con las piernas temblando pero la voz firme. «No vas a entrar en mi casa, y mucho menos vas a llevarte a Lulú en ese estado. Estás drogado». Raquel intentó hablar, pero su voz era un balbuceo incoherente. «Es mi niña. Solo queremos lo mejor». «¿Lo mejor?», repliqué, con la rabia hirviendo en mi pecho. «¿Lo mejor es dejarla en la calle, hambrienta y sola? No tienen derecho a llamarse padres». Carlos levantó un puño, y por un segundo pensé que me golpearía, pero entonces las sirenas de la policía resonaron en la calle y las luces azules y rojas iluminaron la noche. Carlos maldijo y retrocedió, arrastrando a Raquel con él. «Esto no acaba aquí», gritó antes de desaparecer en la oscuridad. Cuando la policía llegó, expliqué todo: cómo había encontrado a Lulú, las visitas de sus padres, sus amenazas. Los agentes tomaron nota y prometieron vigilar el barrio, pero también me advirtieron que, sin una orden judicial, no podían impedir que Carlos y Raquel intentaran reclamar a su hija. «Contacte con el consejo tutelar lo antes posible», dijo uno de ellos, un hombre joven con expresión cansada. «Y si vuelven, no abra la puerta. Llame de inmediato». Esa noche, Lulú no quiso separarse de mí. Dormimos en mi cama, con las luces encendidas, y cada ruido en la calle me hacía saltar. «Doña Kendra, ¿por qué mis papás son así?», preguntó en la oscuridad, con la voz quebrada. «No lo sé, mi niña», respondí, acariciándole el cabello. «A veces las personas se pierden en sus propios demonios, pero tú no tienes la culpa y no dejaré que te hagan daño». El sábado por la mañana llamé a Marta, la asistente social, y le conté lo sucedido. «Esto es grave, doña Kendra», dijo, con un tono de urgencia. «Necesitamos acelerar la investigación. Mientras tanto, mantenga a Lucía en casa y evite cualquier contacto con los padres». Prometió enviar a alguien el lunes para evaluar la situación en persona. El resto del fin de semana intenté mantener a Lulú ocupada. Jugamos al dominó, pintamos dibujos, cocinamos galletas, pero el miedo seguía allí, como una sombra que no se disipaba. Cada vez que sonaba el teléfono o alguien pasaba por la calle, ambos nos tensábamos. «Doña Kendra», dijo Lulú el domingo por la tarde, mientras mirábamos un programa de televisión, «si me quedo contigo, ¿podré seguir yendo a la escuela?». «Christoph, que sí, pequeña. Haré todo lo que pueda para que estés bien y sigas estudiando». El lunes, Marta llegó a casa acompañada por otra trabajadora social, una mujer mayor llamada Elena. Observaron a Lulú, hablaron con ella a solas y luego conmigo. «Lucía parece estar bien cuidada aquí», dijo Elena, con una sonrisa amable, «pero necesitamos pruebas concretas de negligencia para solicitar una custodia temporal. ¿Tiene algo que pueda ayudarnos? ¿Testigos? ¿Fotos? ¿Cualquier cosa?». Les conté sobre las visitas de Carlos y Raquel, sobre sus estados alterados, sobre las amenazas. Doña Mercedes, que había presenciado el enfrentamiento del viernes, aceptó dar su testimonio. «Esa niña no puede volver con ellos», dijo, con los ojos llenos de indignación. «Son unos yonkis que la dejaron tirada como basura». Las palabras de doña Mercedes eran crudas pero ciertas, y sentí un alivio momentáneo al saber que no estaba sola en esta lucha. Esa noche, mientras Lulú dormía, me senté en el porche con una taza de té, mirando las estrellas. Por primera vez en años, sentí que mi vida tenía un propósito más allá de la rutina. Pero también sabía que la batalla por Lulú apenas comenzaba. Carlos y Raquel no se rendirían tan fácilmente, y la ley
con todas sus reglas frías y burocráticas, podría arrancármela de las manos. Sin embargo, mientras miraba la casa silenciosa, con Lulú durmiendo a salvo en su cama, supe que no me rendiría. No importaba cuánto tuviera que pelear, cuántas puertas tuviera que tocar, cuántas noches pasara en vela. Lulú era más que una niña abandonada. Era mi razón para seguir adelante, mi pequeña luz en la oscuridad. La idea de un abogado me abrumaba, pero las palabras de Javier resonaban en mi cabeza como un eco persistente. No era solo por Lulú, era por mí también, por la necesidad de proteger este frágil hogar que habíamos construido juntas en tan poco tiempo. Mientras el sol se alzaba sobre Triana, llenando las calles de un calor pegajoso, me senté en la sala con una libreta y anoté todo lo que había pasado. La primera vez que vi a Lulú en la calle, sucia y sola, las visitas agresivas de Carlos y Raquel, con sus ojos vidriosos, y sus amenazas, los testimonios de doña Mercedes y doña Isabel. Cada palabra que escribía era como un clavo en el ataúd de la vida que Lulú había dejado atrás, pero también un recordatorio de lo precario que era todo. Si los servicios sociales o la ley decidían que ella debía volver con sus padres, no habría nada que pudiera hacer, y esa posibilidad me cortaba la respiración. Esa mañana, mientras Lulú estaba en la escuela, fui a la panadería de don Gustavo para comprar algo para la cena. El olor a pan fresco me envolvía, pero no podía disfrutarlo. Don Gustavo, con su delantal manchado de harina, notó mi expresión. «Doña Kendra, ¿qué le pasa? Tiene cara de funeral», dijo mientras envolvía un par de bollos. Suspiré y le conté, en voz baja, la situación con Lulú. Sus cejas se fruncieron y su rostro, normalmente jovial, se endureció. «Esos padres son una vergüenza. Si yo viera a esa niña en la calle, también la habría recogido. No puedes dejar que se la lleven, Kendra». Sus palabras, aunque simples, me dieron un pequeño empujón de valentía. «Voy a pelear por ella, Gustavo, pero no sé por dónde empezar». «Busca ayuda legal», dijo, entregándome los bollos. «En el barrio hay un abogado, don Luis, que ayuda a gente como nosotros. No cobra mucho y es de fiar». De vuelta en casa, busqué el número de don Luis en una vieja guía telefónica que Antonio guardaba en un cajón. Llamé y concerté una cita para el día siguiente. El resto de la mañana lo pasé limpiando, pero mi mente estaba en otro lado, imaginando escenarios oscuros. Carlos irrumpiendo en la casa con un cuchillo, Raquel llevándose a Lulú a rastras mientras ella gritaba mi nombre. Sacudí la cabeza para alejar esos pensamientos y me concentré en preparar un almuerzo especial para cuando Lulú volviera de la escuela. Albóndigas con salsa de tomate, su plato favorito. Cuando llegó, corriendo por el sendero con su mochila, rebotando en la espalda, su sonrisa borró, aunque fuera por un momento, el peso que llevaba en el pecho. «Doña Kendra, saqué un 10 en un dibujo», exclamó, mostrándome una hoja con un paisaje lleno de colores vivos, un sol brillante, un río azul y una casa que se parecía sospechosamente a la mía. «Es precioso, pequeña», dije, abrazándola, pero mientras colgaba el dibujo en la nevera, no pude evitar preguntarme cuánto tiempo duraría esa alegría. Esa tarde, mientras Lulú hacía los deberes, llamé a Marta, la asistente social, para actualizarla. Le conté sobre el enfrentamiento con Carlos y Raquel y sobre mi intención de consultar con un abogado. «Es un buen paso, doña Kendra», dijo. «Necesitamos pruebas sólidas de negligencia grave para justificar una custodia temporal a tu favor. Si el abogado puede ayudarte a reunir evidencia, será de gran ayuda». Colgué con una mezcla de esperanza y ansiedad. La idea de pelear en un tribunal me aterraba, pero la imagen de Lulú
con su mochila llena de sueños y su sonrisa frágil, me daba fuerza. Esa noche, mientras cenábamos, Lulú parecía más relajada, contándome historias de sus compañeros y de cómo la maestra la había elogiado por su rapidez en matemáticas, pero cuando terminamos, se quedó mirando el plato vacío. «Doña Kendra», dijo con voz temblorosa, «¿y si mis papás me encuentran en la escuela?» Tragué saliva, buscando palabras que no la asustaran. «Si alguien intenta acercarse a ti, la maestra lo sabrá, y me llamarán de inmediato. Estás a salvo allí, te lo prometo». El martes me reuní con don Luis en su pequeño despacho en el centro de Triana. Era un hombre mayor, con gafas gruesas y un traje desgastado pero impecable. Escuchó mi historia con atención, tomando notas en un cuaderno lleno de garabatos. «Doña Kendra, este caso es complicado», dijo, ajustándose las gafas. «Los padres tienen derechos legales, pero el abandono y el abuso por consumo de drogas son motivos suficientes para solicitar una custodia temporal o incluso permanente, si podemos probarlo. Necesitaremos declaraciones de testigos, informes de la escuela y, si es posible, pruebas de su estado de adicción». Le conté todo: las amenazas de Carlos, el estado de Raquel, el testimonio de doña Mercedes. Don Luis asintió pensativo. «Puedo preparar una solicitud para el consejo tutelar y, si es necesario, para el juzgado. Pero debes estar preparada. Esto puede ser largo y emocionalmente agotador». Asentí, aunque el miedo me apretaba el estómago. «Haré lo que sea por ella», dije. Esa noche, mientras Lulú dormía, revisé mis ahorros. 30 años limpiando suelos en el hospital no me habían dejado mucho, pero tenía lo suficiente para pagar a don Luis y cubrir los gastos de Lulú. Me sentía como una guerrera preparándose para la batalla, aunque mi arma era solo mi amor por esa niña. Los días siguientes fueron una danza delicada entre la rutina y la incertidumbre. Lulú iba a la escuela, hacía amigos y cada día parecía más segura de sí misma, pero yo vivía con el corazón en un puño, esperando la próxima aparición de Carlos y Raquel. Una tarde, mientras regábamos las plantas en el patio, Lulú me miró con esos ojos grandes y serios. «Doña Kendra, ¿tú crees que mis papás me quieren aunque hagan cosas malas?» La pregunta me desgarró. «A veces, pequeña, las personas quieren, pero no saben cómo demostrarlo. Pero el amor verdadero no te hace daño, no te abandona. Y tú mereces ese amor». Ella asintió, pero su expresión era de alguien que intentaba entender algo más grande que su propio mundo. El viernes, justo cuando empezaba a creer que podríamos tener un respiro, la tormenta volvió. Estaba ayudando a Lulú con un dibujo cuando un alboroto en la calle me hizo correr a la ventana. Allí estaba Carlos, gritando incoherencias, con un grupo de hombres que parecían tan perdidos como él. «Vieja, dame a mi hija, o te juro que incendio esta casa», rugió, mientras uno de sus acompañantes tiraba una botella vacía contra la verja. Mi corazón se disparó, pero mantuve la calma por Lulú, que estaba temblando detrás de mí. «Quédate aquí y no hagas ruido», susurré, antes de tomar el teléfono y llamar a la policía. Luego abrí la ventana lo justo para gritar: «Vete ahora mismo, o te arrepentirás». Mi voz temblaba, pero no iba a dejar que me viera débil. Carlos rió, una risa cruel y desquiciada. «¿Crees que puedes conmigo? Esa niña es mía». Pero antes de que pudiera responder, las sirenas de la policía cortaron el aire y los hombres se dispersaron como cucarachas bajo la luz. Cuando los agentes llegaron, tomaron mi declaración y la de doña Mercedes, que había salido a la calle con un rodillo en la mano, lista para defenderme. «Ese hombre es un peligro», dijo a los policías. «No puede acercarse a esa niña». Los agentes prometieron patrullar la zona, pero su advertencia fue la misma: sin una orden judicial,
No podían hacer mucho más. Esa noche, Lulú no quiso dormir sola. La dejé acurrucarse en mi cama, y mientras la veía dormir, con su rostro pequeño iluminado por la luz de la luna, supe que no podía rendirme. Al día siguiente, llamé a don Luis y le pedí que acelerara el proceso. «Necesitamos esa custodia temporal lo antes posible», dije, con la voz quebrada. «No puedo dejar que se la lleven». El fin de semana pasó en una calma inquietante. Lulú estaba más callada de lo habitual, y yo me sorprendía revisando las cerraduras de la casa cada hora. Pero también había momentos de luz. El domingo, mientras hacíamos galletas, Lulú se rió por primera vez en días, con harina en la nariz y una sonrisa que me derritió el corazón. «Doña Kendra, ¿sabes que eres como mi ángel?», dijo, y sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma cansada. «Y tú eres el mío, pequeña», respondí, abrazándola, pero mientras limpiábamos la cocina, no podía dejar de pensar en la batalla que se avecinaba. Carlos y Raquel no se rendirían, y yo necesitaba estar lista para proteger a Lulú, costara lo que costara. El grito de Carlos resonó en la calle como un trueno, y el eco de sus palabras, «Te juro que incendio esta casa», me golpeó como un puñetazo en el estómago. Los hombres que lo acompañaban, sombras desaliñadas con rostros curtidos por la calle, reían y gritaban, alimentando su furia. Lulú, detrás de mí, dejó caer el lápiz con el que dibujaba y se aferró a mi cintura temblando. «No dejes que me lleven, doña Kendra», susurró, con la voz rota por el pánico. Cerré la ventana de golpe y tomé el teléfono, marcando de nuevo el número de la policía. Mi corazón latía desbocado, pero mi voz, cuando hablé con el operador, salió firme. «Hay un hombre amenazándome en mi casa. Está drogado y quiere llevarse a una niña que está bajo mi cuidado. Por favor, vengan rápido». Di la dirección y colgué, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Me giré hacia Lulú, que estaba acurrucada en un rincón de la sala, con los ojos abiertos como platos. «Quédate aquí, mi niña, y no hagas ruido», dije, tratando de sonar tranquila. Corrí a la puerta principal y comprobé que estuviera bien cerrada, con el cerrojo echado. Los golpes de Carlos seguían resonando, acompañados de insultos y risas de sus compañeros. «¡Vieja! ¡Abre o te saco a la fuerza!», gritó. Me asomé por una rendija de la cortina y vi que uno de los hombres tenía una botella en la mano, agitándola como si fuera un arma. La calle estaba oscura, salvo por la luz de un farol lejano, y los vecinos empezaban a asomarse desde sus ventanas, pero nadie se atrevía a intervenir. Doña Mercedes, sin embargo, salió de su casa con el rodillo en la mano, gritando: «¡Déjenla en paz, sinvergüenzas, o llamo a toda la policía de Sevilla!». Su valentía me dio un destello de esperanza, pero también sabía que no podía depender solo de ella. Las sirenas de la policía finalmente cortaron la noche, y los hombres que acompañaban a Carlos se dispersaron como ratas, dejando solo a él frente a mi verja. Cuando los agentes llegaron, lo encontraron tambaleándose, con los ojos inyectados en sangre y la voz pastosa por las drogas. «Es mi hija, tengo derecho a llevármela», balbuceó mientras lo esposaban. Expliqué a los policías todo lo que había pasado: el abandono de Lulú, las amenazas, los intentos previos de Carlos y Raquel por llevársela. Uno de los agentes, un hombre mayor con el rostro lleno de arrugas, me miró con empatía. «Haremos un informe, doña Kendra, pero esto tiene que pasar por el consejo tutelar. Mantenga a la niña a salvo y no abra la puerta si vuelve». Cuando se llevaron a Carlos, me desplomé en el sofá, con Lulú abrazada a mí sollozando. «Ya pasó, pequeña», murmuré, aunque sabía que era solo una pausa en la tormenta. Esa noche no dormimos. Lulú se quedó pegada a mí, con la cabeza apoyada en mi pecho, mientras yo
acariciaba su cabello y le cantaba una nana que solía cantarle a mis hijos cuando eran pequeños. Pero mi mente estaba en otro lugar, planeando los próximos pasos. Al día siguiente, sábado, llamé a don Luis, el abogado, y le conté lo sucedido. «Esto es grave, doña Kendra», dijo con un tono serio. «Las amenazas y el estado de ese hombre son pruebas sólidas de peligro para la niña. Necesitamos presentar una solicitud de custodia de emergencia lo antes posible. ¿Tiene más testigos que puedan corroborar lo que pasó?» Le hablé de doña Mercedes y de los vecinos que habían visto el alboroto. «Bien», dijo, «reúna todo lo que pueda, declaraciones, informes de la policía, cualquier cosa. Yo empezaré a redactar los documentos». El fin de semana fue un torbellino de emociones. Lulú estaba más callada de lo habitual, como si el miedo la hubiera encerrado en sí misma. Intenté mantenerla ocupada con juegos y cuentos, pero sus ojos seguían buscando la puerta, esperando lo peor. El domingo por la mañana, mientras desayunábamos, me miró con una expresión que me partió el alma. «Doña Kendra, ¿por qué mi papá quiere llevarme si no me cuida?» No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que el amor de un padre podía estar tan retorcido por las drogas que se convertía en algo egoísta y destructivo? «A veces, pequeña, las personas quieren cosas sin saber por qué», dije finalmente. «Pero tú no tienes la culpa de nada, y yo no dejaré que te hagan daño». Ella asintió, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza que no debería existir en alguien tan joven. El lunes, Marta y Elena, las trabajadoras sociales, volvieron a casa para una segunda evaluación. Hablaron con Lulú a solas, haciéndole preguntas suaves pero precisas sobre su vida con sus padres. Cuando terminaron, me llamaron a la sala. «Doña Kendra», dijo Marta, con un tono serio pero amable, «Lucía nos ha contado cosas preocupantes. Habló de noches sin comida, de violencia ocasional, de extraños entrando y saliendo de su casa. Esto, combinado con los incidentes recientes, nos da suficiente para solicitar una custodia temporal a tu favor mientras investigamos más a fondo». Sentí un alivio inmenso, pero también un peso nuevo, la responsabilidad de proteger a Lulú no solo de sus padres, sino también de un sistema que podía ser impredecible. «¿Y qué pasa si sus padres se oponen?», pregunté. Elena suspiró. «Si demuestran que están rehabilitados, la ley podría favorecerlos. Pero por ahora, Lucía se queda contigo». Esa semana, Lulú empezó a asentarse en la rutina escolar. Cada día volvía con historias nuevas. Un amigo que la había invitado a jugar, una maestra que la felicitó por su lectura, un dibujo que había hecho para mí, pero también notaba pequeños signos de ansiedad. Se sobresaltaba con ruidos fuertes, revisaba las cerraduras antes de dormir, me preguntaba constantemente si sus padres volverían. Intenté llenar sus días con amor y estabilidad, cocinando sus platos favoritos, leyéndole cuentos antes de dormir, enseñándole a cuidar las plantas del patio. Pero por las noches, cuando la casa estaba en silencio, me sentaba en el porche con un té, mirando las estrellas y preguntándome cuánto tiempo duraría esta paz frágil. El viernes siguiente recibí una llamada de don Luis. «Doña Kendra, tengo buenas noticias», dijo. «Hemos presentado la solicitud de custodia temporal y con los informes de la policía y las declaraciones de los testigos, el juez ha aceptado tramitarla con urgencia. Habrá una audiencia en 2 semanas». Sentí un nudo en la garganta, mezcla de alivio y terror. «¿Y qué pasa en la audiencia?», pregunté. «Tendremos que demostrar que eres la mejor opción para Lucía y que sus padres representan un peligro. No será fácil, pero tenemos un caso sólido». Colgué con el corazón acelerado. 2 semanas. 2 semanas para preparar una batalla que podía cambiarlo todo. Esa noche
Mientras Lulú y yo hacíamos galletas en la cocina, me miró con una sonrisa tímida. Doña Kendra, sabes que eres como mi mamá, pero mejor. Sus palabras me golpearon como una ola cálida, pero también dolorosa. Tú eres mi tesoro, Lulú, dije, abrazándola. Pero, mientras limpiábamos la harina de la mesa, no podía dejar de pensar en la audiencia. ¿Y si perdía? ¿Y si la ley decidía que Lulú debía volver con Carlos y Raquel a un mundo de hambre y violencia? La idea me hacía sentir como si caminara al borde de un precipicio. Pero entonces, Lulú tomó mi mano y me dijo: «Cuando sea grande, quiero ser como tú, doña Kendra, valiente». Y en ese momento supe que no importaba lo que viniera, lucharía por ella con cada fibra de mi ser. Los días previos a la audiencia fueron una mezcla de esperanza y ansiedad. Doña Mercedes y otros vecinos se ofrecieron a testificar, y don Gustavo incluso me dio una carta firmada, describiendo cómo había visto a Lulú sola y desnutrida antes de que la cogiera. Doña Isabel, la directora de la escuela, también preparó un informe detallando el progreso de Lulú y su estado emocional. Cada documento, cada palabra, era una pieza más en el rompecabezas que estaba construyendo para protegerla. Pero también sabía que Carlos y Raquel no se quedarían de brazos cruzados. La noche antes de la audiencia, mientras Lulú dormía, me senté en el porche y recé, algo que no hacía desde la muerte de Antonio. No pedí un milagro, solo fuerza para enfrentar lo que venía, porque, por primera vez en años, sentía que mi vida tenía un propósito, y ese propósito tenía un nombre: Lulú. La mañana de la audiencia amaneció con un cielo plomizo, como si el mundo supiera que el día traería tormentas. Me desperté antes del alba, con el corazón latiendo como un tambor. Lulú aún dormía en su cuarto, abrazada a una almohada, su rostro pequeño y tranquilo contrastando con la tempestad que rugía dentro de mí. Preparé el desayuno con manos temblorosas, café para mí, leche con cacao y tostadas para ella. Mientras cortaba el pan, me preguntaba si sería la última vez que compartiríamos una mañana así. La idea de perderla, de verla arrancada de mi lado para volver a un mundo de abandono y violencia, era como un cuchillo clavándose lentamente en mi pecho, pero no podía permitirme flaquear. Hoy, más que nunca, necesitaba ser fuerte por ella. Desperté a Lulú con suavidad, acariciándole el cabello. «Buenos días, pequeña», dije, forzando una sonrisa. Ella parpadeó, somnolienta, y me devolvió una sonrisa tímida. «Hoy es el día importante, ¿verdad?», preguntó, con una madurez que no debería tener una niña de 8 años. Asentí, incapaz de mentirle. «Sí, pero todo va a salir bien. Tú solo tienes que ser tú misma, y yo me encargo del resto». Desayunamos en silencio, aunque ella apenas tocó la comida. Sus ojos, normalmente tan vivos, estaban nublados por la preocupación. «Doña Kendra, si me tengo que ir con mis papás, ¿podré seguir viéndote?». La pregunta me rompió el corazón. «Christoph, que sí, mi niña. Nadie va a separarnos del todo, te lo prometo». Pero mientras lo decía, sentía el peso de la incertidumbre, porque sabía que mis promesas podían deshacerse como arena bajo las reglas de un juez. Don Luis me esperaba frente al juzgado, con su traje desgastado pero impecable, y una carpeta llena de documentos bajo el brazo. «Doña Kendra, tenemos un caso sólido», dijo, ajustándose las gafas. «Los informes de la policía, las declaraciones de los testigos y el testimonio de la escuela son contundentes, pero debemos estar preparados. Los padres podrían presentarse con un abogado propio o incluso con promesas de cambio». Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Lulú, que estaba a mi lado, apretaba mi mano con fuerza.
Había insistido en venir, aunque Marta, la asistente social, le había dicho que no era necesario. Bueno, quiero estar contigo, me había dicho, y no pude negarme. Su presencia me daba coraje, aunque también me hacía más consciente de lo mucho que estaba en juego. El juzgado era un edificio frío, con paredes de mármol y un olor a papel viejo y desinfectante. Nos sentamos en una sala pequeña, con bancos duros y un aire cargado de tensión. Don Luis revisó los documentos una última vez, mientras yo intentaba mantener a Lulú tranquila, contándole historias sobre mi infancia en Triana para distraerla. Pero cuando la puerta se abrió y vi entrar a Carlos y Raquel, mi corazón dio un vuelco. Carlos estaba más limpio que las veces anteriores, con una camisa planchada y el cabello peinado hacia atrás, pero sus ojos seguían teniendo ese brillo febril que delataba su estado. Raquel, a su lado, parecía un espectro, pálida, con el cabello recogido en una coleta desordenada y las manos temblando. No traían abogado, lo que me dio un pequeño alivio, pero la forma en que Carlos me miró, con una mezcla de desprecio y desafío, me heló la sangre. La jueza, una mujer de mediana edad, con el rostro severo, entró y se sentó tras el escritorio. Este es un caso de solicitud de custodia temporal para la menor Lucía García, dijo, ajustándose las gafas. Doña Kendra Delgado solicita la custodia, alegando negligencia grave por parte de los padres Carlos García y Raquel Morales. Procedamos. Don Luis presentó nuestro caso con claridad, mostrando los informes policiales, las declaraciones de doña Mercedes y doña Isabel, y un informe detallado de Marta sobre las condiciones en las que Lulú había vivido. La menor fue encontrada sola en la calle, desnutrida y desamparada, dijo. Los padres han demostrado un patrón de abandono, consumo de drogas y comportamiento violento, lo que representa un peligro claro para su bienestar. Cada palabra era como un martillo golpeando un clavo, pero no podía evitar mirar a Lulú, que estaba sentada a mi lado, con la cabeza baja y las manos apretadas. Cuando le tocó el turno a Carlos y Raquel, él se levantó, con la voz temblorosa pero cargada de arrogancia. Soy el padre de Lucía, y tengo derecho a ella. Esa vieja no es nadie para quedarse con mi hija, dijo, señalándome. La jueza lo interrumpió. Señor García, modere su lenguaje. Explique por qué cree que la menor debería estar con usted. Carlos balbuceó algo sobre ser su padre biológico, sobre cómo él y Raquel estaban intentando mejorar. Raquel, por su parte, apenas habló, murmurando algo sobre amar a su hija y querer recuperarla, pero sus palabras eran vacías, y la jueza lo notó. Señora Morales, ¿puede garantizar que la menor estará segura y bien cuidada con ustedes? Raquel bajó la mirada, incapaz de responder. Carlos, furioso, intentó interrumpir, pero la jueza lo silenció con una mirada. Marta, la asistente social, fue llamada a testificar. Habló con calma, detallando las condiciones deplorables en las que Lulú había vivido, sin comida, sin ropa limpia, expuesta a la violencia y al tráfico de drogas. En el hogar de doña Kendra, Lucía ha mostrado un progreso notable, dijo. Está asistiendo a la escuela, está bien alimentada y muestra signos de estabilidad emocional. Cuando le preguntaron a Lulú si quería hablar, ella dudó, mirando primero a mí y luego a la jueza. Quiero quedarme con doña Kendra, dijo en voz baja pero firme. Ella me cuida, me quiere. Mis papás, ellos no están bien. La sala quedó en silencio y sentí un nudo en la garganta. Carlos apretó los puños, pero no dijo nada. La jueza tomó notas durante toda la audiencia, su rostro imperturbable. Finalmente, levantó la mirada. Tomaré una decisión en los próximos días, pero por ahora
La menor permanecerá bajo el cuidado de doña Kendra Delgado, con supervisión del Consejo Tutelar. Se ordena a los padres someterse a una evaluación psicológica y toxicológica antes de cualquier reconsideración de la custodia. El alivio me inundó como una ola, pero también sabía que no era una victoria definitiva. Carlos me lanzó una mirada venenosa mientras salía de la sala, y Raquel, llorando, apenas pudo mirarme. Lulú, en cambio, se aferró a mi mano y por primera vez ese día sonrió. De vuelta en casa, celebramos con una cena especial, tortilla de patatas, croquetas y un flan que preparé con la receta de mi madre. Lulú estaba más animada, hablando de la escuela y de un proyecto de arte que quería hacer. Pero mientras lavábamos los platos, me miró con seriedad. Doña Kendra, ¿y si mis papás se arreglan, tendré que irme con ellos? La pregunta me atravesó como un cuchillo. Si eso pasa, pequeña, nos aseguraremos de que estén listos para cuidarte como mereces. Pero por ahora, estás aquí, y eso es lo que cuenta. Esa noche, mientras la arropaba, me dio un abrazo tan fuerte que sentí que nunca querría soltarla. Te quiero, doña Kendra dijo. Yo también te quiero, mi niña, respondí, con lágrimas en los ojos. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y cautela. Lulú volvió a su rutina escolar, y yo me reuní con don Luis para discutir los próximos pasos. La decisión de la jueza es un buen comienzo, dijo, pero debemos seguir recopilando pruebas. Si los padres se someten a tratamiento, podrían intentar recuperar la custodia. La idea me aterraba, pero también sabía que no podía bajar la guardia. Una tarde, mientras Lulú y yo paseábamos por el mercado, vi a Raquel a lo lejos, mirando desde una esquina. No se acercó, pero su presencia me heló la sangre. Cuando se lo conté a don Luis, me recomendó instalar una cámara de seguridad en la casa, por si acaso, dijo, y aunque odiaba vivir con tanto miedo, sabía que era necesario. Esa noche, mientras Lulú dormía, me senté en el porche con una taza de té mirando las estrellas. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. Lulú estaba a salvo, al menos por ahora, y yo estaba dispuesta a pelear por ella hasta el final. Pero también sabía que el camino sería largo y que cada día traería nuevas batallas. Sin embargo, mientras escuchaba el silencio de la casa, roto solo por la respiración suave de Lulú, supe que valía la pena. Ella era mi luz, mi razón para seguir adelante, y no dejaría que nadie me la quitara. Los días posteriores a la audiencia transcurrieron como un sueño inquieto, llenos de una calma aparente que escondía la amenaza de una tormenta inminente. Lulú parecía más ligera, como si la decisión de la jueza le hubiera dado un respiro, pero yo no podía bajar la guardia. Cada mañana, mientras la acompañaba a la escuela, escudriñaba las esquinas de Triana, temiendo ver la silueta de Carlos o Raquel acechando desde las sombras. Instalé la cámara de seguridad que don Luis me había recomendado, un pequeño ojo vigilante en la entrada de mi casa, pero incluso eso no aliviaba del todo mi ansiedad. La idea de que pudieran aparecer en cualquier momento, con promesas falsas o amenazas más violentas, me mantenía despierta por las noches, escuchando cada crujido de la casa como si fuera el preludio de un asalto. Lulú, por su parte, seguía floreciendo. Sus notas en la escuela mejoraban, y sus historias sobre sus amigos y maestras llenaban la casa de una alegría que no había conocido desde los días en que mis hijos eran pequeños. Una tarde, mientras hacíamos un pastel de manzana, me mostró un cuaderno lleno de dibujos, paisajes, flores y una figura que claramente era yo, con una sonrisa exagerada y un delantal lleno de colores. «¿Eres tú, doña Kendra?», dijo riendo.
porque siempre estás cocinando algo rico. Me reí con ella, pero mientras cortábamos las manzanas, no podía evitar pensar en lo frágil que era esta felicidad. Cada risa de Lulú, cada pequeño momento de paz, era un tesoro que temía perder. Doña Kendra, dijo de repente, con el cuchillo en la mano, ¿crees que algún día podré quedarme contigo para siempre? La pregunta me dejó sin aliento. Eso es lo que quiero, pequeña, respondí, acariciándole la mejilla, y voy a hacer todo lo posible para que así sea. Una mañana, mientras desayunábamos, recibí una llamada de Marta, la asistente social. Su voz tenía un tono que no me gustó, una mezcla de cautela y urgencia. Doña Kendra, tenemos noticias. Raquel ha solicitado visitas supervisadas con Lucía. Dice que está en un programa de rehabilitación y quiere reconstruir su relación con su hija. Sentí un nudo en el estómago. ¿Rehabilitación?, pregunté, incrédula. ¿Y qué pasa con Carlos? Carlos sigue detenido por el incidente en tu casa, pero Raquel está libre y, según el informe, ha estado asistiendo a un centro de desintoxicación. La ley le da derecho a intentarlo. Colgué con el corazón acelerado. La idea de que Raquel pudiera volver a entrar en la vida de Lulú, después de todo el daño que había causado, me llenaba de rabia y miedo, pero también sabía que no podía negarle a Lulú la oportunidad de reconectar con su madre, si era lo que ella quería. Esa noche, senté a Lulú en la mesa de la cocina y le expliqué la situación con cuidado. Tu mamá quiere verte, pequeña. Dice que está tratando de mejorar y quiere pasar tiempo contigo, pero será aquí, en casa, conmigo presente. Lulú se quedó en silencio, mirando el vaso de leche frente a ella. ¿Y si no quiero verla?, preguntó, con la voz temblorosa. Entonces, no tendrás que hacerlo, dije, tomándole la mano. Pero si decides intentarlo, estaré contigo en cada momento. Ella asintió, pero su rostro estaba lleno de dudas. No quiero que me lleve, doña Kendra, no quiero volver a esa casa. La abracé con fuerza, sintiendo su cuerpecito temblar. Nadie te obligará a nada, mi niña, te lo prometo. La primera visita de Raquel fue programada para el sábado siguiente. Pasé la semana preparándome mentalmente, mientras intentaba mantener la rutina de Lulú lo más normal posible, pero la niña estaba nerviosa, alternando entre momentos de entusiasmo y ataques de ansiedad. ¿Y si mi mamá está rara otra vez?, me preguntó una noche, mientras le cepillaba el cabello antes de dormir. Si está rara, la visita termina, respondí, con más seguridad de la que sentía. Cuando llegó el sábado, Raquel apareció puntual, algo que me sorprendió. Estaba más limpia que la última vez, con el cabello recogido y una blusa sencilla pero planchada. Traía una bolsa con un pequeño regalo, un cuaderno de dibujo para Lulú. Hola, Lucía, dijo, con una sonrisa nerviosa. Te traje algo. Lulú, sentada a mi lado en el sofá, tomó el cuaderno con cautela, murmurando un gracias apenas audible. La visita fue tensa. Raquel intentó hablar con Lulú, preguntándole sobre la escuela y sus amigos, pero las respuestas de la niña eran cortas, casi mecánicas. Yo permanecía en la sala, observando cada movimiento, lista para intervenir si algo salía mal. Raquel parecía esforzarse, pero había una fragilidad en su voz, como si temiera romper algo con cada palabra. Sé que no he sido una buena madre, dijo en un momento, con los ojos llenos de lágrimas, pero estoy intentando cambiar, Lucía. Quiero ser mejor para ti. Lulú la miró, con esos ojos grandes que parecían ver más allá de las palabras. ¿Por qué me dejaste sola?, preguntó, con una voz tan pequeña que apenas se escuchó. Raquel se quedó sin palabras, y el silencio que siguió fue como un peso sobre la habitación. Finalmente, murmuré, tal vez sea suficiente por hoy. Raquel asintió, derrotada, y se fue,
prometiendo volver la semana siguiente. Después de la visita, Lulú se quedó callada el resto del día. Intenté animarla con un paseo por el río Guadalquivir, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. «Doña Kendra», dijo mientras mirábamos el agua brillar bajo el sol, «¿tú crees que mi mamá puede cambiar de verdad?». Suspiré, buscando palabras que fueran honestas, pero no crueles. «A veces, pequeña, las personas pueden cambiar, pero lleva tiempo, y lo más importante es que tú estés segura y feliz». Ella asintió, pero su silencio me dijo que seguía dividida entre la esperanza y el miedo. Esa noche, mientras la arropaba, me abrazó con fuerza. «No quiero que me dejes, doña Kendra», dijo. «Nunca te dejaré, mi niña», respondí, con un nudo en la garganta. Las visitas de Raquel continuaron los sábados siguientes, siempre supervisadas, siempre en mi casa. Poco a poco, Lulú empezó a relajarse, respondiendo con frases más largas, incluso sonriendo alguna vez. Raquel traía pequeños regalos, un lápiz de colores, un libro de cuentos, y hablaba de su progreso en el centro de rehabilitación. Pero yo no bajaba la guardia. Había algo en su mirada, una sombra de inseguridad, que me hacía dudar de su compromiso. Don Luis, con quien me reunía regularmente, me advirtió que el proceso de custodia permanente sería largo. «Raquel está cumpliendo con las visitas y el tratamiento, lo que fortalece su caso», dijo. «Pero si podemos demostrar que no está lista para ser madre, tenemos una buena oportunidad». Le pedí que siguiera adelante, aunque cada reunión con él vaciaba un poco más mis ahorros. Una tarde, mientras Lulú y yo hacíamos la tarea, recibí una llamada de Marta. «Doña Kendra, hay algo que debes saber», dijo, con un tono grave. «Carlos fue liberado ayer. No sabemos dónde está, pero Raquel nos informó que no está viviendo con ella. Es posible que intente contactarte». El miedo me atravesó como un relámpago. Colgué y revisé las cerraduras de la casa, asegurándome de que la cámara de seguridad estuviera funcionando. Esa noche, mientras Lulú dormía, me senté en el porche con el teléfono en la mano, mirando la calle oscura. La idea de Carlos suelto, con su furia y su adicción, era como un cuchillo colgando sobre nuestras cabezas. Pero mientras miraba las estrellas, me prometí a mí misma que no dejaría que nada ni nadie le hiciera daño a Lulú. Ella era mi familia ahora, y lucharía por ella hasta mi último aliento. La noticia de que Carlos estaba libre me perseguía como una sombra, incluso en los momentos más luminosos con Lulú. Cada día, mientras la acompañaba a la escuela o recogía sus dibujos para colgarlos en la nevera, una parte de mí permanecía alerta, esperando el próximo golpe. Las visitas de Raquel, aunque regulares, seguían siendo un terreno frágil. Cada sábado, ella llegaba puntual, con pequeños regalos y una sonrisa tentativa, pero Lulú aún mantenía una distancia cautelosa, respondiendo con monosílabos y miradas furtivas hacia mí. Yo permanecía en la sala observando cada interacción como un halcón, lista para intervenir si veía la más mínima señal de peligro. Pero Raquel parecía estar esforzándose. Hablaba de su trabajo como limpiadora en un edificio de oficinas, de sus reuniones en el centro de rehabilitación, de cómo intentaba reconstruir su vida. Sin embargo, sus manos temblaban ligeramente, y había momentos en los que su voz se quebraba, como si cargara un peso invisible. «Quiero ser una buena madre, doña Kendra», me dijo una vez, después de una visita, mientras Lulú estaba en el patio. «Sé que he fallado, pero estoy intentando». Quise creerle, pero el recuerdo de Lulú, sola en la calle, me impedía confiar plenamente. Una tarde, mientras Lulú y yo hacíamos galletas en la cocina, recibí una llamada de don Luis. «Doña Kendra, hay novedades», dijo, con un tono que mezclaba cautela y esperanza.
El juez ha revisado los informes de las evaluaciones de Raquel. Aunque muestra signos de progreso en su rehabilitación, sigue siendo considerada inestable para asumir la custodia total. Por otro lado, Carlos no se ha presentado a ninguna evaluación y su reciente detención juega en nuestra contra. El Consejo Tutelar recomienda extender tu custodia temporal por 6 meses más. Sentí un alivio inmenso, pero también un peso nuevo. 6 meses era un respiro, pero no una solución definitiva. ¿Y después qué?, pregunté. Si Raquel demuestra estabilidad, podrían otorgarle visitas más frecuentes o incluso considerar la custodia compartida. Pero si Carlos sigue siendo un peligro, eso nos favorece. Colgué con el corazón dividido entre la esperanza y el temor. Esa noche, mientras Lulú dormía, revisé la cámara de seguridad. Las imágenes eran granulosas, pero claras. La calle estaba tranquila, pero una noche, a las 3 de la madrugada, una figura pasó lentamente frente a la casa, deteniéndose frente a la verja. No podía distinguir su rostro, pero el nudo en mi estómago me decía que era Carlos. No se acercó, no tocó nada, pero su presencia era como un veneno que se filtraba en mi paz. Decidí no contarle a Lulú. Ya cargaba con suficiente miedo. En cambio, llamé a don Luis al día siguiente y le pedí que solicitara una orden de alejamiento contra Carlos. «Es una buena idea», dijo. «Con su historial y las imágenes de la cámara podemos justificarlo, pero el proceso, como todo en este sistema, era lento y cada día que pasaba sin noticias de él me hacía sentir más vulnerable. Lulú, mientras tanto, seguía creciendo. Sus notas en la escuela eran excelentes y su risa llenaba la casa como una melodía. Una tarde, mientras pintábamos en el patio, me miró con esos ojos grandes y serios. «Doña Kendra, ¿tú crees que mi mamá me quiere de verdad?». La pregunta me atravesó. «Creo que lo intenta, pequeña», dije, eligiendo mis palabras con cuidado. «Pero a veces el amor no es suficiente si no viene con responsabilidad. Tú mereces a alguien que te cuide siempre, no solo cuando puede». Ella sintió, pero su silencio era pesado. Más tarde, mientras le leía un cuento antes de dormir, me abrazó con fuerza. «Si mi mamá cambia, ¿podré seguir viéndote?». «Siempre, mi niña», respondí, con lágrimas en los ojos. «Eres parte de mi corazón, y eso no cambiará nunca». Una semana después, mientras regresábamos del mercado, vi a Carlos a lo lejos, apoyado contra una pared, fumando un cigarrillo. No nos vio, pero mi corazón se aceleró. Apresuré el paso, tirando de la mano de Lulú, que no se dio cuenta de nada. Cuando llegamos a casa, revisé la cámara de seguridad y vi que había pasado por la calle 2 veces más esa semana, siempre de noche, siempre solo. Llamé a don Luis de inmediato y él me prometió acelerar la solicitud de la orden de alejamiento, pero esa noche, mientras Lulú dormía, no pude cerrar los ojos. Me senté en el porche con una linterna y el teléfono, sintiendo que la amenaza de Carlos era como una nube negra sobre nuestras cabezas. Las visitas de Raquel seguían, y poco a poco, Lulú empezó a abrirse más. Una tarde, mientras compartían un cuaderno de dibujo, vi a Lulú sonreírle por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina. Raquel, con lágrimas en los ojos, le tomó la mano. «Te prometo que voy a ser mejor, Lucía», dijo. Pero yo, desde la esquina de la sala, no podía evitar preguntarme cuánto duraría esa promesa. Marta, la asistente social, me llamó unos días después para actualizarme. «Raquel está cumpliendo con el programa de rehabilitación, pero sigue siendo frágil», dijo. «Si quieres mantener la custodia, debemos demostrar que tu hogar es el más estable para Lucía». Le pedí a doña Isabel
que preparara un informe detallado sobre el progreso de Lulú en la escuela, y doña Mercedes escribió una carta describiendo cómo la niña había cambiado desde que vivía conmigo. Cada documento era una arma más en mi lucha. Una noche, mientras Lulú y yo veíamos una película, alguien tocó la puerta. Mi corazón dio un vuelco, pero cuando miré por la ventana, vi a doña Mercedes con el rostro pálido. «Kendra, tienes que saber algo», dijo, entrando rápidamente. «Acaban de arrestar a Carlos otra vez. Estaba en una redada en un piso de Triana traficando droga. Sentí un alivio mezclado con horror. ¿Y ahora qué?», pregunté. «Estará detenido un tiempo, pero eso no significa que Raquel no pueda seguir intentando recuperar a Lucía». La noticia me dejó inquieta, pero también me dio un respiro. Esa noche, mientras arropaba a Lulú, le conté una versión suavizada de lo sucedido. «Tu papá está en problemas otra vez, pequeña, pero tú estás a salvo aquí». Ella asintió, pero sus ojos estaban llenos de una tristeza que me rompía el alma. Los meses siguientes fueron una danza delicada entre la esperanza y la precaución. Lulú seguía brillando en la escuela y sus visitas con Raquel se volvieron más cálidas, aunque nunca completamente libres de tensión. Yo, mientras tanto, seguía reuniendo pruebas con don Luis, preparándome para la posibilidad de una audiencia definitiva. Una tarde, mientras Lulú y yo plantábamos flores en el patio, me miró con una sonrisa que me derritió. «Doña Kendra, ¿sabes que eres mi persona favorita en el mundo?», dijo. La abracé con fuerza, sintiendo que cada sacrificio, cada noche de insomnio, valía la pena por ella. Pero también sabía que la lucha no había terminado. Raquel estaba cambiando, o al menos lo intentaba, y la ley podía favorecerla. Y aunque Carlos estaba tras las rejas, su sombra seguía acechando. Cada día era una batalla, pero mientras tuviera a Lulú a mi lado, estaba dispuesta a pelearlas todas. El tiempo, que una vez pareció detenerse en la incertidumbre, comenzó a fluir con una suavidad inesperada. Los 6 meses de custodia temporal se convirtieron en 1 año y luego en 2, mientras Lulú crecía como una flor que finalmente había encontrado tierra fértil. A sus 10 años, era una niña radiante. Sus notas en la escuela eran excepcionales. Su risa llenaba la casa como un canto y su confianza en sí misma era un testimonio de la estabilidad que le habíamos construido juntas. Pero la sombra de Raquel y la amenaza latente de Carlos nunca desaparecieron del todo. Cada visita de Raquel, aunque más cálida con el tiempo, era un recordatorio de que la ley aún podía cambiar el rumbo de nuestras vidas. Y aunque Carlos seguía en prisión, condenado por tráfico de drogas, su ausencia no borraba el miedo de que algún día pudiera volver. Raquel, sorprendentemente, mantuvo su compromiso con la rehabilitación. Cada sábado llegaba a mi casa, siempre puntual, con una calma que no había visto en ella antes. Trabajaba como limpiadora, había alquilado un pequeño apartamento en Triana y hablaba con orgullo de sus reuniones en Narcóticos Anónimos. «Doña Kendra», me dijo una tarde, después de una visita en la que Lulú le había mostrado un dibujo de las 3 juntas, «nunca podré pagarle lo que ha hecho por mi hija, pero quiero que sepa que estoy luchando por ser la madre que ella merece». Sus palabras eran sinceras, pero yo seguía cautelosa. Había visto demasiadas promesas rotas en mi vida como para confiar ciegamente. Sin embargo, no podía negar que Lulú estaba empezando a quererla de nuevo, a su manera, con una mezcla de cautela y esperanza. «Mamá está diferente», me dijo una noche, mientras le cepillaba el cabello. «Pero no quiero irme de aquí, doña Kendra. ¿Puedo quedarme contigo siempre?». La abracé, incapaz de prometerle algo que la ley podía arrancarme. «Siempre serás mi niña, pase lo que pase».
dije, con el corazón apretado. Una mañana de primavera, mientras desayunábamos, recibí una llamada de don Luis. Doña Kendra, el juez ha tomado una decisión final sobre la custodia, dijo, con un tono que no revelaba si eran buenas o malas noticias. Mi corazón se detuvo. Raquel ha demostrado un progreso significativo, y el Consejo Tutelar considera que está lista para asumir la custodia parcial. Pero, dado el historial de Carlos y el bienestar de Lucía, han decidido que tú mantendrás la custodia principal, con visitas ampliadas para Raquel. Sentí un alivio tan profundo que las lágrimas rodaron por mis mejillas. ¿Eso significa que Lulú se queda conmigo?, pregunté, con la voz temblorosa. Sí, doña Kendra, por ahora eres su tutora legal, pero Raquel tendrá derecho a verla regularmente, y en el futuro podrían considerar una custodia compartida si todo sigue bien. Colgué con una mezcla de alegría y aprensión. Era una victoria, pero no definitiva. Cuando le conté a Lulú la noticia, su reacción me sorprendió. Entonces, ¿puedo seguir viviendo contigo, pero también ver a mi mamá?, preguntó, con una sonrisa tímida. Exacto, pequeña, dije abrazándola. Y siempre tendremos nuestro hogar aquí juntas. Esa noche celebramos con una cena especial, paella, flan y risas que llenaron la casa. Pero mientras lavábamos los platos, Lulú me miró con seriedad. Doña Kendra, ¿puedo llamarte abuela? Porque para mí eres como mi familia de verdad. Las lágrimas volvieron a mis ojos y la abracé con fuerza. Christophe, que sí, mi niña. Soy tu abuela y tú eres mi nieta para siempre. Los años siguientes fueron una danza delicada entre nuestras vidas y la de Raquel. Lulú pasaba los fines de semana con su madre y yo me sorprendí desarrollando una relación de respeto con ella. Raquel me pedía consejos, me contaba sus luchas y sus victorias, y poco a poco nos convertimos en una especie de familia no convencional. Lulú, mientras tanto, crecía fuerte y segura. A los 15 años, era una adolescente brillante, con sueños de convertirse en maestra para ayudar a niños como ella. Quiero ser como tú, abuela, me dijo un día, mientras hacíamos la tarea juntas. Quiero cuidar a otros, como tú me cuidaste a mí. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma, pero también un recordatorio de lo lejos que habíamos llegado. Cuando Lulú cumplió 18 años, organizamos una pequeña ceremonia en el patio de mi casa. No tenía valor legal, pero para nosotras era sagrada. Lulú escribió una carta, con su letra clara y firme, declarando que me elegía como su abuela de corazón. Yo escribí otra, prometiendo estar siempre a su lado. Raquel estuvo allí, con lágrimas en los ojos, y me abrazó después de la ceremonia. Gracias, doña Kendra, dijo. Sin ti no tendría a mi hija hoy. Por primera vez sentí que compartíamos algo más que a Lulú, un amor profundo por esa niña que había cambiado nuestras vidas. Hoy, a mis 69 años, miro atrás y veo cómo Lulú transformó mi mundo. A sus 22 años, está en el último año de la carrera de magisterio, con un novio, Samuel, que me llama abuela Kendra y me trata con el mismo cariño que ella. Raquel se ha mantenido limpia durante casi una década y aunque ha tenido tropiezos, su amor por Lulú la ha mantenido firme. Mi casa en Triana sigue siendo el hogar de Lulú, aunque ahora comparte su tiempo con Raquel y su nueva vida. Cada vez que la veo llegar, con su mochila llena de libros y esa sonrisa que ilumina todo, siento que el vacío que una vez llenó mi vida se ha desvanecido. A veces, cuando estoy sola en el porche, tomando mi café matutino, pienso en aquella mañana de diciembre en que vi a Lulú en la calle, sola y asustada. Si no hubiera caminado hacia ella, si hubiera seguido mi camino al mercado, nuestras vidas serían completamente diferentes.
pero el destino quiso que nos encontráramos, y por eso estaré eternamente agradecida. Lulú me enseñó que la familia no es solo sangre, sino elección, cuidado y amor incondicional. Me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, para amar de nuevo, para ser necesaria de nuevo. A quienes lean mi historia, quiero decirles algo. No subestimen el poder de un gesto sencillo. Un buenos días a una niña abandonada, un plato de comida para quien tiene hambre, un abrazo para quien lo necesita. Esos pequeños actos pueden cambiar vidas enteras. La mía cambió para siempre, y la de Lulú también. Y si hay algo que he aprendido, es que el amor, cuando se da con el corazón, siempre regresa multiplicado. Lulú, mi nieta de corazón, es la prueba viva de eso. Gracias por escuchar mi historia, y recuerden, en algún lugar hay alguien esperando por su gesto de amor. No dejen que esa oportunidad pase. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbanse al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios los acompañe.